Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. En este día vamos a continuar y a finalizar con el Salmo 49, un salmo que nos habla de la inutilidad, de la fatuidad, de confiar en las riquezas. Hasta tal punto que habíamos visto en el programa anterior de lo inútil de aquellos que se jactan de confiar en las riquezas y que cuando veamos que eso sucede, no tenemos que hacer otra cosa que tener compasión, no ponernos mal, porque en el versículo 17 y 18 dice, porque cuando muera, hablando del que así se jacta, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Es interesante lo que nos plantea en este caso el salmista David. Es una reflexión de vida, es una reflexión acerca de lo inútil que son ciertas posturas que se suele adoptar. Aquellos que, como dijimos en programas anteriores con respecto a este salmo, muestran esa autocomplacencia por el poder que le da a las riquezas y que se consideran inmunes o más allá del bien y del mal, como que nunca les llegará ni les tocará nada, como que esas riquezas y ese poder los ayudan a parapetarse, como si fuesen un parapeto contra cualquier tipo de mal, sin darse cuenta de que verdaderamente, como dice aquí, cuando muera, porque la muerte es algo que nos toca a todos, ya lo hemos hablado en los programas anteriores, es algo que va más allá si queremos, no queremos, creemos, no creemos, aceptamos, no aceptamos, va más allá, es algo inherente a todo el mundo, pero lo bueno es que a diferencia de, por ejemplo, los faraones, las grandes pirámides en Egipto no eran otra cosa que grandes tumbas, y en las cuales los faraones pensaban que se iban a perpetuar con esas grandes construcciones, edificaciones que eran hechas para ellos, eran hechas como algo pomposo, y que adentro guardaban sus grandes tesoros. Adentro eran enterrados con tesoros, como si esos tesoros fuesen a ayudarles para algo en la otra vida, más allá. Porque más allá de esta vida hay otra vida. En salvación, en la presencia de Dios o en condenación, pero hay otra vida. Pero sea para condenación o sea para salvación, las riquezas en nada nos van a ayudar en la otra vida. Nada se puede comprar o nada se puede monetizar en la otra vida. De hecho, en las culturas antiguas, sobre todo las culturas mediterráneas, cuando alguien moría se le ponían unas monedas en los ojos, que eran las monedas para el barquero. El barquero era aquellos que mitológicamente los llevarían a través del mar hacia la otra vida. Vendría a ser las monedas, no del peaje, pero sí de lo que el barquero, el trabajo del barquero. Sin embargo, eso no es así, eso es un mito, pero la realidad es esta, incontestable. Cuando morimos, no tenemos sitio, no hay lugar donde llevarnos las riquezas, porque éstas carecen de total valor
en la otra vida. Y aunque, sigue diciendo el versículo 18, mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Sí, porque hay muchos que mientras le dura la dicha, la prosperidad atrae amigos. Eso es una realidad. Cuando te va bien, atraes amigos. Los verdaderos amigos se ven cuando las cosas no te van de la misma manera. Los verdaderos amigos los conocerás en el momento donde ya tu fama no sea la misma, donde ya tu buena fama, digamos, no sea la misma, donde ya no seas el que tengas el dinero, ya no seas el que puedas aportarle algo, sino que al contrario, cuando necesites de ellos y ellos se hagan a un lado, ahí, en ese momento es el momento de una criba donde conocerás verdaderamente los corazones. Conocerás el corazón de aquellos que se acercan porque te aman y que se acercan porque están contigo, y conocerás el corazón de aquellos que se alejan porque ya no les puedes tú aportar nada a ellos. Sí. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Qué peligro cuando vivimos de las loas y del buen hablar de los demás. Las loas y el buen hablar no es otra cosa que la alabanza, que hablen bien de ti. Lo importante no es que hablen bien de nosotros. Lo importante es que lo que Dios piensa de nosotros, eso es lo verdaderamente importante. No como nos ven los demás, sino como nos ven Dios, nos ve el Señor. Eso es lo que verdaderamente importa. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Resulta que no es así. Porque dice en el versículo 19, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Aunque todo el mundo hable bien de ese, no le vale nada. Ni sus riquezas tienen valor cuando muera y ni lo bien que hablen de él, porque va a entrar en la generación de sus padres, o sea, va a morir igual que sus padres, que sus abuelos, que sus ancestros, y nunca más verá la luz. Significa, habrá muerto y nunca más. Eso es para llamarnos a la reflexión acerca de la inutilidad de confiar en las riquezas, en el poder que otorga las riquezas y en la trascendencia que puedas tener solamente por las riquezas. Qué poco que valen las riquezas. Alma mía, al Señor, bendice, alma mía, al Señor. Él es el que perdona tus pecados, quien sana tus dolencias. Bendice al Señor.
te corona de favores. Bendice al Señor. Él es quien te sacia de su bondad, quien renueva tu corazón. Bendice al Señor. Te bendice mi alma a ti, Señor. Solo a ti, mi Padre, a ti, mi buen pastor. Mi alma te alaba. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Él es el que perdona tus pecados, quien sana tus dolencias. Bendice al Señor. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores. Bendice al Señor. Él es quien te sacia de su bondad, quien renueva tu corazón. Bendice al Señor. Y el Salmo 49 termina en el versículo 20 diciendo: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hablando precisamente de los que están en honra por causa de las riquezas, por causa del sitio que ocupan, por causa de ser conocidos. El hombre que no entiende, o sea, falto de entendimiento, la Biblia le dice necio, el falto de entendimiento, lo asemeja a las bestias que perecen. O sea, lo asemejan a los animales, precisamente, que Dios nos hizo diferentes a los animales, entre otras cosas, dándonos la inteligencia, dándonos la capacidad de comunicar, de entender, dentro de las
atribuciones del alma, porque Dios cuando hizo al hombre lo hizo cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, lo formó y sopló el aliento de vida, que es el espíritu. O sea, teníamos el cuerpo y el espíritu. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó alma viviente. O sea que el hombre, el ser humano, tú y yo somos alma. Nuestro yo está en el alma. El alma es nuestro yo. Y en el alma están distintas atribuciones y capacidades, entre ellas la de razonar, la de ser inteligentes y la de tomar decisiones. Entonces, el necio es aquel que no utiliza esas capacidades o las menosprecia o las minimiza esas capacidades y no las utiliza. El hombre que está en honra y no entiende, o sea, que no logra y no quiere entender esto. Y por otro lado, que no es sensible en el Espíritu para que el Espíritu Santo te lo haga entender. Es semejante a las bestias que perecen, o sea, las bestias, los animales, que precisamente no tienen esa alma con esa capacidad, entre otras cosas, de razonar, de pensar, de utilizar la inteligencia y de tomar decisiones, y sobre todo las decisiones correctas. Por eso es tan importante prestar atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da esa inteligencia sobrenatural, esa sabiduría que va más allá de la natural, porque Santiago dice que la sabiduría natural es animal, diabólica. Sí, es animal y diabólica. Por eso mucha gente que tiene solamente sabiduría natural se comporta como bestias que perecen y actúan impulsados por demonios a actuar precisamente como esas bestias que perecen. Por eso, qué importante es poder tomar las correctas decisiones en función de la realidad y de la sabiduría que Santiago dice, la sabiduría que proviene de lo alto, que es pacífica y llena de buenos frutos. Esa es la sabiduría de Dios para nuestras vidas.